Muy buenas tardes. Bienvenidos al CADEX Reactivación Económica en Marcha, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial. Mi nombre es José Carlos Saavedra y es un gusto conducir esta sesión en la que analizaremos y revisaremos los planes del gobierno para acelerar la recuperación de la actividad económica y superar la crisis que nos viene afectando. Para ello, contamos con la amable participación de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, quien hará una breve presentación sobre este tema. Luego de esta presentación vamos a pasar al diálogo y para eso vamos a incluir las preguntas que ustedes tengan. Por eso que los invito a poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A y luego de la presentación vamos a discutir sobre esas. Para aprovechar al máximo el tiempo, voy a dejar de hablar ahora y invito a la ministra María Antonieta Alba a que haga su presentación. Buenas tardes con todos, es un gusto estar acá con ustedes. Brevemente quiero presentarles la situación económica y describirles un poco cuál es el plan de respuesta que hemos diseñado desde el gobierno. ¿Podrían compartirla? Perfecto. Siguiente, por favor. Para aprovechar al máximo el tiempo, voy a dejar. Perfecto. Iniciamos entonces. Bueno, nos encontramos frente a una crisis económica sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional se ha referido a la recesión más profunda y sincronizada. ¿Y por qué a qué nos referimos con sincronizada? Nos referimos a la cantidad de países que están enfrentando recesiones económicas. Como ven en este gráfico, es una situación peor que la Gran Depresión, donde aproximadamente el 95% de las economías del mundo están enfrentando una crisis económica. El Fondo Monetario también ha cambiado rápidamente, es una situación con mucha incertidumbre. A inicios de año se proyectaba un crecimiento global. En abril fue un decrecimiento de 3%, un mes después ha ajustado las proyecciones a una caída de menos 4.9%. Entonces es una crisis sin precedentes con mucha incertidumbre. Siguiente, por favor. Uno de lo que caracteriza a la respuesta en el caso peruano, además de haber sido una respuesta muy rápida, recuerden que el primer caso fue el 6 de marzo y el 15 de marzo ya se había determinado la cuarentena, ha sido uno de los países que ha implementado las cuarentenas más estrictas, según un índice de la Universidad de Oxford. ¿Y por qué una cuarentena muy estricta? Porque desgraciadamente había factores estructurales como por ejemplo la informalidad del mercado laboral o la precariedad de los servicios de salud, que determinaba que nuestras primeras proyecciones de los modelos epidemiológicos que teníamos en el MEF determinaban que si no hacíamos cuarentena, a fines de abril íbamos a tener unas cifras muy altas de infectados y unas cifras muy altas de muertes. Por eso es que, debido a estas condiciones estructurales, se decidió tomar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, que definitivamente ha tenido un impacto económico que lo hemos visto ya en el desempeño de la economía en marzo, de abril, y lo veremos en mayo. Siguiente, por favor. Esta respuesta nos ha permitido tener dos resultados bastante concretos. El primer resultado que esperábamos era una reducción en el ritmo de reproducción del virus a nivel nacional. Cuando se inició la pandemia, en los primeros casos teníamos un ritmo de contagio de 3.22. Con estas cifras es que nosotros proyectábamos a primeros días de abril más de 300.000 infectados, por ejemplo. Por eso es que se tomó la decisión de la cuarentena. Y se ha visto cómo a lo largo de los meses hemos logrado llegar a unos niveles de contagio menor a 1. Ese ha sido el primer efecto concreto de la cuarentena. Siguiente, por favor. Como les comenté, una de las decisiones de haber tomado una cuarentena tan severa era nuestra precariedad en los servicios de salud. Un país con casi 33 millones de habitantes, en la quincena de marzo tenía aproximadamente solo 276 camas UCI, de las cuales disponibles para la pandemia eran más o menos 70, y 2.000 camas hospitalarias. Entonces me atrevo a decir que
durante la cuarentena, con todas las medidas que dimos para ampliación de la oferta hospitalaria, hemos hecho por el sistema de salud en términos de disposición de camas y hospitales, de camas hospitalarias y de UCIs, más de lo que se ha hecho en décadas, ¿no? Proyectamos que con las medidas que hemos tomado vamos a terminar con 2.000 camas UCI y más de 20.000 camas hospitalarias. Siguiente, por favor. Siendo absolutamente conscientes de la severidad de la cuarentena, recordemos cómo estábamos en enero. En enero el Perú iba a ser uno de los países que más iba a crecer en la región, aproximadamente entre 3 y 4%. En la quincena de marzo tuvimos que tomar, como les dije, una de las cuarentenas más severas del mundo debido a estas situaciones estructurales que nos hacían muy vulnerables. Y nosotros sabíamos perfectamente que con la cuarentena nuestro aparato productivo iba a operar solo al 44% y esto determinaba una respuesta bastante ambiciosa. Y desarrollamos el plan económico frente al COVID, que al día de hoy se ha proyectado en 17 puntos del PBI. Para entender el plan hay que ver cuáles son las fases del plan, cuáles son los ejes del plan y cómo se instrumentalizan estos ejes. Siguiente, por favor. El plan, cuando lo vemos desde el punto de vista de las fases, se determinaron claramente dos fases, la fase de contención y la fase de reactivación. Desde el inicio, para nosotros, mientras que más rápido entrábamos a la reactivación económica, íbamos a poder mitigar de la mejor manera el virus, ¿no? Nosotros estamos en plena fase de reactivación económica, que obviamente una de las líneas más importantes es la reapertura de la economía. Al día de hoy tenemos medidas aprobadas por más o menos 15.8 puntos del PBI. Esto, si quiero ser clara, es medidas aprobadas, no está reflejando la ejecución de las medidas. Siguiente, por favor. Respecto a los ejes, nosotros teníamos claro, como los dije, que primero teníamos que destinar recursos a atención a la emergencia. Eso está entendido como la capacidad de respuesta del sector público. En este eje, por ejemplo, se realizaron las compras de varios millones de pruebas, se determinó que la Villa Panamericana iba a ser una unidad de especialización, se determinó que el hospital de ATE iba a ser un hospital de cuidados intensivos, se han determinado la generación de estos hospitales armables en diferentes regiones, se dio recursos también a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior para poder preservar el orden público durante la cuarentena. Una segunda línea que fue muy importante para nosotros fue el soporte a las familias. Nosotros sabíamos que la decisión de la cuarentena, especialmente en un contexto de informalidad en el mercado laboral, iba a ser una decisión muy difícil para las familias. Por eso es que en tiempo récord, acá tenemos, por ejemplo, el bono que se diseñó. A los 2 días de haber aprobado la cuarentena se aprobó este bono que, como voy a comentar más adelante, ha tenido problemas de implementación. También era muy importante para nosotros brindar soporte a las empresas. Sabíamos que la cuarentena iba a afectar el aparato productivo y era importante también reaccionar a las empresas. Y un componente transversal es lo que le llamamos el apoyo a la cadena de pagos, ¿no? Durante esta etapa las empresas van a dejar de generar ingresos y tienen dos decisiones que tomar: o cierran o piden crédito. Y ahí es donde hemos desarrollado uno de los programas más ambiciosos de este plan económico, que es Reactiva Perú. Siguiente, por favor. ¿Cómo se han instrumentalizado estos ejes? Estos 15 puntos del PBI los podemos ver a través de diferentes medidas. Hemos tenido medidas tributarias, acá han habido prórroga de pago de impuestos a las familias, a las empresas, una serie de facilidades administrativas para, por ejemplo, devolver las detracciones, medidas de gasto público. Este es presupuesto público puro y duro, son medidas de atención a la emergencia, que es lo que les he comentado, que tiene que ver con presupuestos adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta. Acá también están los bonos que hemos otorgado a las familias, algunos subsidios a las planillas, y en otros instrumentos también se habilitó el acceso al ahorro privado a través de las CPS, las AFPs, y también este programa de 8 puntos del PBI Reactiva Perú. Es importante para nosotros que se entienda que esto es un plan comprensivo, que cada una de las partes es importante para que todo el plan funcione. Es difícil analizar los componentes solos sin entender que forman parte de un plan coherente. Siguiente, por favor. Voy a referirme a 2 medidas bastante audaces que tomamos. La primera tiene que ver con entregar un bono a las familias
Nosotros, como saben, tenemos estas medidas de programas de transferencias que son condicionadas, bastante focalizados, a través de los programas Pensión 65 y Juntos. Pero como respuesta a la pandemia se tomó la decisión de dar estos bonos sin condiciones y casi de forma, primero se comenzó con una estrategia de focalización, pero luego ya se ha tomado una visión casi universal. Por ahora se ha planificado entregar a 6.5 millones de familias, pero estamos evaluando un padrón adicional. Esto es importante que nosotros entendamos que esa es una de las medidas que se desarrolló a tiempo, casi en tiempo récord, y a pesar de todos los esfuerzos desplegados, han habido problemas estructurales que no han permitido que este paquete se implemente a la velocidad que hubiésemos querido, y son problemas que tenemos que solucionar en el cortísimo plazo, porque nos han hecho vulnerables durante la crisis. Primero está los bajos niveles de bancarización, de exclusión financiera. Solamente 4 de cada 10 peruanos tiene cuenta en el banco. Tampoco nos hemos preocupado por tener una presencia frondosa de agencias bancarias a lo largo del país. Y también tenemos un serio problema de información respecto a las bases de datos de los hogares peruanos, y creo que esta es una excelente oportunidad. Por primera vez hemos construido un padrón general, hemos completado el padrón general de hogares, que es lo que nos va a permitir por primera vez tener a casi todos los hogares del Perú, y esto va a permitir poder diseñar mejores políticas públicas. Siguiente, por favor. El otro programa que me atrevo a decir que es uno de los programas más audaces y de más rápida ejecución, que ha permitido que ingrese a la economía peruana aproximadamente 30.000 millones de soles, son 4 puntos del PBI en un mes y medio. En las crisis complejas se requiere mucha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Y lo que nosotros queríamos cuando diseñamos este programa era una inyección de liquidez a la economía, para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Nosotros tenemos que entender que una economía está integrada. Cuando una empresa tiene ingresos, paga a sus trabajadores, que a su vez pagan el colegio, pagan medicamentos, pero también pagan a sus propios proveedores, que son otras empresas. Y en el caso peruano hay un ecosistema donde las grandes empresas consumen productos de las medianas y de las MIPES. Entonces es un círculo virtuoso que se genera cuando circula el dinero en la economía. Y lo que sucedió cuando se dio la cuarentena es que había este riesgo que las empresas no tuvieran ingresos y que no se pudiera dar este círculo virtuoso. Entonces, cuando una empresa no tiene ingresos, o cierra, que era lo que no queríamos que se pierda el empleo, no queríamos que se deje de pagar a los proveedores, o accede a créditos. Pero lo que sucede en las crisis es que las empresas son riesgosas y que el sistema financiero no necesariamente quiere prestar. Entonces se hizo este programa muy ambicioso que, como saben, es liquidez del Banco Central con garantía estatal, que permitió que lo que no queríamos es que se interrumpa el dinero en la economía, no queríamos que se interrumpa el crédito. Siguiente, por favor. Y esta lámina es bastante concreta sobre cuál es el impacto que se ha visto de Reactiva en respecto al acceso al crédito. Hemos visto que el impacto de crisis pasadas en la economía peruana ha sido eso, que se afectó el crédito, pero lo que hemos visto con el impacto de Reactiva Perú es que incluso el crédito no se ha desacelerado, se ha acelerado. Y esto creo que es uno de los impactos más concretos que fueron planeados desde el inicio, que ha permitido que no se rompa la cadena de pagos en la economía. Siguiente, por favor. Además de haber logrado este resultado tan concreto, uno de los principales resultados también tiene que ver con que hemos conseguido tasas históricamente bajas, especialmente para las MIPES. En este gráfico pueden ver cuáles son las tasas de interés a las que enfrentan las MIPES en el sistema no bancario y en el sistema bancario, y cuáles son las tasas de interés que ofrece Reactiva Perú. Esto no es casualidad, esto es un resultado del diseño con dos componentes importantes. Primero es la garantía estatal, que también ha sido diseñada de tal manera que las empresas más pequeñas tengan mayor garantía. ¿Esto qué significa? Que si por alguna razón la empresa, por ejemplo, le prestan 10.000 soles a una empresa, si por alguna razón la empresa no puede pagar, el Estado va a asumir el 98% de este crédito. Y el segundo componente importante del diseño fue el mecanismo de subastas que implementó el Banco Central, un mecanismo de competencia
para ver cuáles eran las entidades financieras que podían ofrecer las mejores tasas. Entonces se ha garantizado el crédito a las empresas y se ha garantizado un crédito barato. Siguiente, por favor. Un tema importante que hay que entender es que el objetivo del programa era que las empresas cumplan con sus obligaciones. Y eso es un tema que me parece importante explicar, que las obligaciones están directamente relacionadas con el tamaño de las empresas. Por eso cuando nosotros vemos en porcentaje de empresas, vemos un porcentaje significativo de MIPES, pero cuando vemos por montos no se mantiene esa proporción. ¿Por qué? Porque el tamaño de una empresa está directamente relacionado a sus obligaciones. Si a una empresa que tiene obligaciones de 100 le damos 1, no le estamos solucionando ningún problema. Pero si una empresa que necesita 1 le damos 100, estamos generándole un enorme problema porque le estamos sobreendeudando. Entonces sí es importante que se entienda que el monto de las obligaciones de las empresas a las que tenían que acceder estaban directamente relacionadas al tamaño de la empresa. Reactiva ha logrado sus objetivos en términos de acceso al crédito, se ha podido acceder a muchísimas MIPES, y en esta segunda fase del programa, que está en plena etapa de subastas, hemos hecho algunas mejoras incluso para que el acceso a las MIPES pueda ser más significativo. Siguiente, por favor. Nosotros también, sabiendo que las MIPES a veces tienen otras características que las empresas totalmente formales, se diseñó de la mano también, de forma paralela, un programa similar, sin liquidez del Banco Central. Esto ya es dinero del Tesoro Público, es el Fondo de Apoyo Empresarial, que al día de hoy ha beneficiado a más o menos 156 MIPES. Es una alianza del Ministerio de Economía con COFIDE. Y también, a pesar de que no se tiene la liquidez del Banco Central, que hace que el dinero sea más barato, se ha replicado el mecanismo de subastas y también ha permitido enormes beneficios para las tasas de interés que están recibiendo las MIPES en este programa. Siguiente, por favor. Como les comenté, nosotros cuando vemos el plan por fases, vemos que ya hemos salido de la contención y estamos a la reactivación. Obviamente, la línea más importante de la reactivación es la reapertura económica, que como saben está haciendo de forma gradual, está siendo bastante progresiva para evitar lo que ha sucedido en otros países, que son los rebrotes. Pero también en el marco de las facultades delegadas y como parte de la planificación de la etapa de reactivación, se han dado algunas medidas en términos de impulsar la inversión pública, la inversión privada. Arranca Perú, que es un programa que se ha diseñado de casi un punto del PBI, porque además de dinamizar la economía local, queríamos contribuir a la generación de empleo, y ahora estamos en plena ejecución también del segundo tramo de Reactiva. No solamente porque la cuarentena ha sido más larga, sino que cuando pusimos estos 30.000 millones iniciales, la demanda fue como 65.000 millones. O sea, había una señal en el mercado que se necesitaba más recursos. Siguiente, por favor. Respecto a, bueno, acá es un pequeño detalle de las medidas, sobre todo que hemos sacado en el marco de las facultades delegadas, algunas medidas para promover la inversión pública, la inversión privada. Hemos establecido de nuevo metas de ejecución para todos los niveles de gobierno. Hemos establecido algunas medidas para promover la inversión privada. La inversión privada genera valor agregado, genera empleo. Es muy importante que podamos garantizarla en esta segunda etapa. Siguiente, por favor. También hemos diseñado el plan Arranca Perú con un punto, casi un punto del PBI. Este plan va a ser fundamental para generar empleo a nivel local y va a requerir el trabajo muy articulado con gobiernos regionales y locales. Estamos en plena ejecución del plan. Siguiente, por favor. Y lo que vemos es, con la reapertura económica, estamos viendo que estamos regresando a nuestros niveles antes de la crisis. Nosotros, un indicador que seguimos mucho porque es un buen termómetro de cómo está la economía es la producción de electricidad. Hemos visto que estamos progresivamente recuperándonos. Como saben, abrimos la economía en fases, aprendimos, evaluamos nuestros errores durante la fase 1 y ahora en esta fase en la que nos encontramos hemos querido eliminar todos los trámites que no estaban generando valor agregado. Por eso es que vemos cómo progresivamente la economía está volviendo a sus niveles de antes de la pandemia. Siguiente, por favor.
Y esto para concluir, en este gráfico de la izquierda pueden ver todos los episodios importantes de la caída del PBI peruano. Creo que nosotros sabemos de qué estamos hechos los peruanos. Somos un país muy resiliente, luchador. Hemos enfrentado por diversas crisis y siempre hemos salido adelante. Creo que los retos que tenemos ahora, además de retomar nuestras agendas, de retomar el crecimiento potencial que habíamos establecido con el Plan Nacional de Competitividad y de Infraestructura, tenemos que tener este nuevo consenso de cerrar esas brechas estructurales que nos han hecho muy vulnerables durante la crisis. Siguiente, por favor. Y eso era todo. Mi mensaje final es que no es la primera vez que el Perú enfrenta crisis. Siempre trabajando juntos hemos podido salir adelante y estoy segura que esta no será la excepción. Muchas gracias, ministra, por la presentación y por entrar a tanto detalle en los programas emblemáticos, ¿no?, del gobierno frente a esta crisis como Reactiva Perú o los bonos. Yo tenía me han estado llegando muchísimas preguntas, ya sea por el chat o por la parte de preguntas y respuestas. Una parte de las preguntas tiene que ver con el anuncio de Arranca Perú y esta apuesta del gobierno para apoyar la reactivación económica a partir de gasto de mantenimiento, infraestructura pública, etcétera. Y la pregunta tiene que ver con la experiencia pasada en paquetes de reactivación. Muchas veces se han anunciado en el pasado paquetes de reactivación importantes, pero que por alguna otra razón no han sido ejecutados a tiempo y no han terminado teniendo el impacto que se esperaba. ¿Por qué esta vez deberíamos esperar un resultado distinto, más favorable para la activación económica? Gracias, sí, de acuerdo, José Carlos. Hemos nosotros revisado los planes de estímulo que se han lanzado en años pasados y efectivamente no han tenido los niveles de ejecución que se esperaban y la magnitud y la gravedad de esta crisis no nos da el lujo de poder no tener altos niveles de ejecución o niveles de ejecución esperado. Creo que en Arranca Perú hemos hecho dos cosas importantes. La primera es que no solamente ha sido una asignación presupuestal, sino que desde el diseño se han generado procedimientos expeditivos como fast tracks para las adquisiciones. Ese ha sido el caso, por ejemplo, del programa de mantenimiento, donde la Dirección General de Abastecimiento ha generado un procedimiento especial, ¿no? O sea, no estamos trabajando en marcos generales, sino estamos generando unos marcos especiales en el marco de abastecimiento, en el marco de inversión pública. Y el otro también es que estamos apelando mucho a los incentivos. Por ejemplo, en el caso de Arranca Perú, los gobiernos locales saben que si hasta este fin de mes no lanzan los procedimientos, van a perder los recursos. En el caso, por ejemplo, de Compras Mi Perú, también en todos los casos, el año pasado, nosotros destinamos aproximadamente 200 millones para Compras Mi Perú y evaluamos que en este año no se había gastado los recursos. Entonces hicimos rápidamente una revisión de la ingeniería de los procesos y dijimos, bueno, si el problema es que te demoras mucho en hacer tu expediente de compra, en esta etapa de Compras Mi Perú solamente te voy a dar plata si tienes expediente de compra. Y en esta etapa de Compras Mi Perú solamente hemos dado a aquellos ministerios que han demostrado tener el expediente de compras. Entonces creo que la primera respuesta es que creo que no ha sido solamente dar más presupuesto, sino que desde los sistemas administrativos del Estado hemos generado nuevos marcos especiales para esta crisis. Y lo segundo, el otro gran componente tiene que ver con la inversión pública. Como sabes, la inversión pública en enero y febrero, el acumulado creció en más de 53%. O sea, entre enero y febrero de este año gastamos más de 1.000 millones. Y creo que eso se explica, yo diría, por dos estrategias. La primera tiene que ver con el compromiso desde el mayor nivel de gobierno, ¿no? Hay que recordar que el presidente ha sido ministro de Transportes, que es el sector que te mueve la aguja de la ejecución de la inversión pública, ha sido además gobernador regional y ha sido además contratista de obras. Entonces es alguien que conoce muy bien lo que se necesita para poder ejecutar. Él mismo se reunió con todos los ministros, con todos los gobernadores. Y lo segundo es que creo que desde el MEF, para lograr esos objetivos que logramos en enero y febrero,
hemos sido bastante autocríticos, nos hemos dado cuenta que la asistencia técnica tenía muchos espacios de mejora y trabajamos una asistencia técnica con herramientas mucho más prácticas y obviamente creo que lo que ha sido fundamental es poner metas semanales y mensuales, ¿no? Y identificar oportunamente las desviaciones. Creo que acá se requiere mucho microseguimiento, que es lo que estamos haciendo también con Arranca Perú, para poder lograr que estos recursos se gasten. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver también con la reactivación económica, ¿no? Para la recuperación económica es clave que las familias, empresas, se animen a gastar, invertir y a crear empleo, ¿no? No solamente es necesario que el sector público se active, ¿no? Hay que recordar las diferencias de tamaño que hay de gasto público y privado. Pero para ello es fundamental tener claridad sobre la regla de juego y tener un marco institucional adecuado y sostenible. Nadie se va a atrever a invertir si hay incertidumbre o a contratar si hay incertidumbre, ¿no? Sin embargo, las acciones recientes del Congreso no van en esta dirección y más bien viene generando mucha incertidumbre y normas que francamente son muy malas. ¿Qué es lo que puede hacer el Ejecutivo para solucionar esto y para hacer que las iniciativas legislativas se discutan más o incorporen criterios técnicos? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Sí, bueno, estamos en una democracia, la independencia de poderes es muy importante y creo que hay que respetar los distintos fueros, ¿no? Nosotros con el Congreso hemos insistido mucho, creo que el diálogo es importante, o sea, creo que si es algo en lo que tenemos que perseverar todos los días es en dialogar. Sí hemos logrado, sí vemos cierta apertura en el Congreso, en algunas comisiones de invitar, escuchar todas las posiciones técnicas. Eso es algo en lo que hemos insistido y finalmente en algunos proyectos de ley al menos hay un esfuerzo por tratar de invitar a todas las partes. Pero sí compartimos, yo lo he dicho antes, ¿no? Tenemos, primero en una situación de crisis, es muy importante que respetemos nuestras reglas de juego básicas, que son la Constitución. Entonces, sí preocupa que se planteen algunas leyes que no respetan, por ejemplo, el hecho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y ahí es insistir mucho con el diálogo. Y también es un mensaje que yo siempre digo, no hay que olvidarnos que el Perú no termina con las elecciones y tampoco termina con la pandemia. Nosotros vamos a insistir con los espacios de diálogo, vamos a dar los sustentos técnicos, pero cuando sintamos que hay algún proyecto de ley que no defiende el interés común, ahí vamos a ser bastante contundentes con nuestras respuestas. La Constitución de todas maneras prevé algunos instrumentos como las observaciones o las demandas de inconstitucionalidad, pero yo creo que tenemos que insistir con el diálogo, con el Congreso. Gracias. Usted ha mencionado también que en esta crisis es una crisis sin precedentes y que tenemos el reto de recuperarnos como lo hemos hecho en otras crisis, ¿no? Para eso es importante que todos los sectores de la sociedad pongan el hombro, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ha visto el rol del sector privado en esta pandemia y cuál cree que debería hacerlo, ¿no? Hacia adelante. Sí, a ver, creo que es algo que no podemos dejar de pensar que el sector privado, el empresariado es la cara que hay de la economía social de mercado que el país tiene. Y lo que veo es como ciudadanos estamos acostumbrados a las malas noticias, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Nosotros vemos los casos del funcionario público que estuvo metido en corrupción, nunca vemos los casos del buen director del hospital o del buen director general de un ministerio que trabaja 18 horas todos los días. Entonces, el hecho que nos hayamos un poco acostumbrados a consumir lo negativo ha hecho que también, en el caso del empresariado, que conocemos, todos sabemos que hay empresarios que en su mayoría son muy decentes, muy comprometidos con el país, pero también vemos
ejemplos de abuso de posición de dominio, de colusión en los precios que no son propiamente características de la economía social de mercado por la que todas apostamos. Entonces, el hecho que estemos acostumbrados un poco a consumir lo negativo hace que se vea esa cara que no es la cara generalizada del sector empresarial, pero lo que yo sí creo que falta un poco es que salgan las voces de autocrítica y de autocrítica de estas prácticas que no son las que la mayoría de empresarios respeta y promueva. Creo que a veces es un silencio sobre estas prácticas puede generar una sensación de complicidad, ¿no? Y creo que los empresarios tienen que un poco reflexionar sobre cuáles son estas mejoras que hay que hacer. Yo puedo entender, acá debe haber muchos empresarios que les ha tocado vivir la hiperinflación, les ha tocado vivir la estatización de la banca, les ha tocado vivir Sendero Luminoso y les ha tocado pues progresar en este país, pero creo que sí hay que ser un poco autocríticos y trabajar juntos en cuáles son esas mejoras que se tienen que hacer, pero en general creo que la mayoría de empresarios son empresarios bastante honestos, muy comprometidos con el Perú, pero creo que falta protestar un poco más en los casos donde no se ven honestidad y ética en las prácticas empresariales. Gracias. Ahora le pregunto por el sector público, ¿no? ¿Qué lecciones ha sacado de esta crisis, ¿no? ¿Dónde ve errores, dónde ve deficiencias y dónde ve los retos hacia adelante? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar del lado del sector público para enfrentar mejor crisis hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, en general también, como complementando a tu pregunta anterior, yo siento una enorme desconfianza entre el sector público y el sector privado. Es una brecha, un acercamiento en lo que tenemos que trabajar. Creo que los casos de corrupción de los últimos años han un poco generado más desconfianza, pero también veo cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, estas prácticas anticompetitivas o de colusión, acá hay dos partes, ¿no? Acá también hay un sector público que no ha fortalecido su capacidad de regular, que no ha fortalecido su capacidad de poder respetar las reglas de juego. Entonces creo que una crítica es que como el sector público tiene que fortalecer muchísimo su rol de regulador de esta economía de mercado. Otro espacio donde creo que es muy importante, donde no hemos dado los pasos suficientes, es la meritocracia en el sector público, ese avance que tenemos a la carrera pública, el tema de servir, que ha sido una reforma que está ahí hace varios años, pero que nunca creo que se ha tomado con la suficiente compromiso o la suficiente agresividad. Y también creo que otra línea de trabajo es, creo que como sector público hemos tenido nuestra respuesta a la corrupción ha sido quizás burocratizar todo más. O sea, en vez de hacer los procedimientos que generen valor agregado, hemos tenido una respuesta incorrecta a los casos de corrupción. Dicho esto, quiero comentarte que yo veo con mucho optimismo el apasionamiento de nuevas generaciones que entran al sector público con mucha vocación de servicio y con mucha vocación de transformarlo. Gracias, ministra. Tengo el enorme reto de administrar como 80 preguntas que están acá, y pido disculpas de antemano porque evidentemente no voy a poder atender todas, pero hay varias que tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con las medidas económicas adicionales que puedan venir si es que la recuperación de la economía no viene tan rápida como se espera, o si es que la contención del virus no es tan positivo como se espera. ¿Qué tipo de medidas adicionales están en la carta, digamos, ¿no? Bonos adicionales, medidas dirigidas a sectores específicos, y hay una serie de preguntas que preguntan acerca del apoyo
adicional que se pueda hacer a las MIPES? Sí. Yo creo que lo que es una constante a lo largo de esta crisis, unas medidas que siempre están ahí, yo diría que son tres líneas. Uno es el apoyo a la población vulnerable. Es una medida es una línea transversal que siempre ha estado ahí y que hemos fortalecido hace unas semanas con un subsidio, como saben, a los recibos de luz. Y que venimos complementando con unas líneas de trabajo en seguridad alimentaria. Queremos garantizar cierta seguridad y además de Jaliwarma y en la dinamización de los comedores populares están también diseñando, bueno, ya se han aprobado algunas medidas para repartir alimentación. Luego hay una segunda línea que tiene que ver con el gasto público como un gran dinamizador de la economía local y de la generación y de la generación de empleo. Nosotros estamos midiendo bastante bien cómo van los avances de estos dos programas importantes. En el caso de Arranca Perú tiene varios componentes. En el caso de mantenimiento ya pusimos todo sobre la mesa, pero también hay otros componentes que, dependiendo cómo va la ejecución, se pueden ir ampliando, como por ejemplo los núcleos ejecutores en agricultura, que son estos programas de generación de empleo para, por ejemplo, limpieza de canales. Esto estamos monitoreando y también estamos monitoreando cómo va la ejecución del programa de pistas y veredas. Y otro que también que estamos monitoreando es las compras MIPE, ¿no? Las compras MIPE recién se despliegan, eso va a ser un enorme apoyo para las MIPE, aproximadamente 700 millones de soles adicionales a los 200 millones que ya se tenían. Entonces, estamos monitoreando cómo va la ejecución de esos programas de gasto público, como la primera pregunta que me hiciste está relacionada a que se pueda gastar. Entonces, si vemos que todo el aparato que hemos construido para gastarlo, vamos a seguir potenciando eso, ¿no? Por el lado el apoyo específico al sector privado, a las empresas, estamos obviamente muy a la expectativa del despliegue de Reactiva 2, son 30.000 millones a la economía, además de algunas medidas específicas como el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial Turismo, el Fondo de Apoyo Empresarial Agrícola, pensando ahora en la campaña que se viene en este segundo semestre del año. Y también estamos analizando algunas medidas que obviamente es un análisis, no se pueden anunciar concretamente hasta que sean aprobadas en Consejo de Ministros, pero estamos analizando algunas medidas que incentiven las contrataciones de empleo formales. Eso es algo en lo que estamos trabajando. Gracias. Referido a esas medidas adicionales, parte importante de la recuperación económica es que la parada de la producción, ¿no? Para el periodo de cuarentena no genere daños permanentes en el aparato productivo, en la capacidad productiva, ¿no? Para eso es importante evitar que haya quiebras y evitar que se destruyan masivamente empleos formales. Una de las medidas complementarias al Reactiva, a los bonos, etcétera, fue la medida de suspensión perfecta de labores, ¿no? Que de alguna manera, entiendo, estaban pensadas para evitar que se rompa el vínculo laboral y a la vez defender los ingresos de los trabajadores. Pero a la fecha de si no me equivoco, 30.000 aplicaciones a la suspensión perfecta de labores, el Ministerio de Trabajo ha aprobado tan solo 1.000, me parece, o un nivel parecido a ese, pero muy poco. Eso quiere decir que si las empresas no tienen la aceptación de esa suspensión perfecta, después de no haber generado ingresos, van a tener que pagar esas remuneraciones retrospectivamente, y eso puede generar quiebras. ¿Qué se puede hacer para acelerar ese proceso? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, no tengo los detalles, ese es un programa, lo administra el Ministerio de Trabajo, pero sí es importante, como lo dije al inicio, las medidas no se entienden solas por sí mismas, ¿no? Son un compendio de medidas donde a las empresas se les dio el subsidio a la planilla, se les da Reactiva, se les da FAEMIPE, también se dio esta medida de suspensión perfecta porque lo que queríamos era, como tú bien dices, preservar el empleo. Se han hecho algunas modificaciones al marco normativo. Yo esperaría que con eso, sobre todo en el caso de las MIPES, se pudiera darle más celeridad, pero
me comprometo a revisar, no tengo los detalles de cómo van las cifras ahora, pero sí se trabajó hace como un par de semanas algunas mejoras, pero sí entiendo perfectamente la problemática. O sea, las empresas han dejado de tener ingresos y lo que no queremos es que las empresas cierren ni se corte el vínculo laboral. Y otro de los retos, bueno, hay millones de retos, ¿no? Es una crisis sin precedentes y hay diferentes ámbitos sobre los cuales hay que trabajar y cada uno de ellos es sin precedentes probablemente, ¿no? Uno de ellos muy importante es el de la solidez macroeconómica y la sostenibilidad de las cuentas fiscales. En una crisis como la actual se justifica completamente el haber gastado, el haber incrementado el nivel de deuda y el tener un déficit de doble dígito como mucho tiempo no hemos tenido, ¿no? Con un paquete muy agresivo como el que usted ha mencionado. Pero luego de pasada la emergencia hay que pagar la factura, hay que pagar las cuentas y tenemos que recuperar el espacio fiscal para poder atender una potencial crisis más adelante, porque los ciclos económicos son así. Eso implica controlar el crecimiento del gasto en un momento o incrementar los impuestos. Hay una pregunta bien puntual que se enmarca en esta pregunta más amplia, que es qué tipo de impuestos cree usted que se puedan incrementar o añadir. Por ejemplo, hay una pregunta sobre impuesto a canales digitales, ¿no? Pero en general, ¿qué tipo de medidas son las que ve hacia adelante para recuperar ese espacio fiscal y tener la solidez que nos permitió en esta crisis atenderla, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo primero que es importante transmitir es que nos hemos cuidado bastante que estos gastos sean temporales. Eso que es fundamental, o sea, que se entienda que esto es un gran impulso fiscal, pero es temporal. Lo segundo es que nosotros queremos presentar una formulación de un presupuesto 2021 bastante realista en términos de las posibilidades de incrementar o de financiar esos gastos que se prevean, ¿no? Creo que la discusión de la formulación del presupuesto eh, va a ser importante porque no quisiéramos que el próximo gobierno tenga un presupuesto que no es realista y que no se basa en hechos o en supuestos bastante realistas del marco macroeconómico. Dicho eso, yo por ahora creo que hay que concentrarnos en la recuperación económica. Sí creo que hay algunos espacios para mejorar la equidad en el sistema tributario, pero yo en este momento, digamos que los énfasis desde el MEF están en encargarnos de reactivar la economía. Creo que ahorita pensar en este momento en nuevos impuestos, el día de hoy, ya que estamos en julio, hasta que no sentamos que la economía ya está en plena recuperación, es un tema que no vamos a poner en agenda. De acuerdo. La última pregunta que tengo es, que me parece bastante relevante y se ha repetido también bastante, tiene que ver con el componente privado en la recuperación económica, ¿no? El gasto público, la inversión pública es importante, pero representa un poco menos del 20% perdón, la inversión pública representa menos del 5% del PBI, mientras que la inversión privada está un poco por debajo del 20%, pero es 4 veces más. El consumo es 60% del PBI. Es difícil pensar en una recuperación agresiva sin inversión, sin creación de empleo formal y sin recuperación del consumo. Lo mencionó en la presentación, en una de las medidas, uno de los bloques era reactivación del gasto privado, pero quizás pueda hacer una mención con más detalle acerca de cuáles son las medidas ahí que se están pensando para dinamizar la inversión privada. Sí, ahí nosotros en el marco de las facultades delegadas aprobamos algunas medidas tributarias, como por ejemplo la depreciación acelerada. También hemos hecho algunas mejoras en la parte procedimental, por ejemplo, se ha ampliado la vigencia de algunas autorizaciones ambientales, y también se han dado
muchas facilidades para el Plan Nacional de Infraestructura, para la ejecución de esos proyectos y también para los proyectos que que son complementarios. Pero además, yo quisiera comentar de dos instrumentos muy potentes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que son las mesas ejecutivas y el equipo de seguimiento especializado de la inversión. Las mesas ejecutivas son espacios donde nos sentamos el sector público y el sector privado para identificar cuáles son aquellos cuellos de botella o cuáles son aquellos temas que se tendrían que levantar para poder dinamizar más algunos sectores. Tenemos la mesa por ejemplo, de minería, tenemos temas de reforestación, y en ese marco se han identificado algunas mejoras en la calidad regulatoria. Creo que hay mucho espacio para mejorar la calidad regulatoria. Estamos revisando algunos procedimientos que tienen que ver con, por ejemplo, procesos en minería, y es una agenda que hemos trabajado no es algo de mi gestión, son unos instrumentos que tienen los ministros de Economía a su disposición hace varios años. Y el otro tema, el otro equipo muy potente es el equipo de seguimiento a la inversión. Nosotros lo que hacemos es identificar proyectos estratégicos y muy relevantes para el país y acompañarlos a lo largo de todos los procedimientos que ellos interactúan con el sector público, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el puerto de Chancay, tenemos algunas vías de evitamiento. Entonces, a través de estos dos instrumentos, nosotros buscamos algo más transversal de mejora de la calidad regulatoria y también algo más focalizado en proyectos, ¿no? Y estos equipos son los que precisamente están siendo supremamente relevantes para esta segunda etapa de reactivación económica. Muchas gracias. Ahora, en esta parte de la reunión, quisiera pedirle que haga como una conclusión de los retos que tiene el Perú en esta etapa de reactivación económica, qué lecciones les está dejando esto, quizás con una mirada no solamente de los próximos meses, ¿no? Sino más hacia adelante. Sí, gracias, José Carlos. Creo que una de las primeras frases que yo dije en una entrevista, creo que fue cuando la primera vez que salí una entrevista, era que yo sentía que en el Perú las personas no valían lo mismo. Y creo que eso un poco refleja los problemas estructurales que tenemos que resolver. Tenemos que entender que nosotros los que estamos acá sentados es importante para que el país salga adelante, que los niños de Paucar, de Sarasaya, tengan acceso a buena educación, a buena salud, o sea, que todo el mundo tenga mejores oportunidades, es algo que nos beneficia a todos, ¿no? Creo también que, como hemos hablado antes, es que tenemos que, en términos de la economía, creo que tenemos que fomentar mejor la competencia, tenemos que promover una empresa privada que sea responsable. Creo que un país competitivo tiene que también ser un país justo e inclusivo del sector público. Tenemos que formalizar más, no podemos estar en un país donde ser informal te genere mayores rentas, o sea, más rentable. Creo que tenemos que trabajar, como lo he dicho, en un nuevo consenso social que construya un país para todos. Y la pandemia creo que ha expuesto lo mejor y lo peor de nosotros. Y creo que es importante que aprendamos de estas debilidades que se nos han mostrado, pero creo que es importante que entendamos que un país que crece, que un país pujante, también puede ser justo. Gracias, ministra. Antes de terminar, los organizadores me pidieron que haga como una especie de conclusión, de mis conclusiones de esta conversación, y había estado apuntando algunas cosas, y me queda bastante claro que el reto de reactivación es enorme, ¿no? Y que para que esta reactivación se dé, es indispensable que el plan de gobierno se ejecute rápidamente, que se reactive la inversión privada, y eso además requiere que haya reglas claras y poca incertidumbre política principalmente. Eso es un reto por la acción del Congreso
y las próximas elecciones de 2021. Pero a partir del último comentario que ha realizado, me hace pensar que quizás este reto de corto plazo no es el único y quizás tampoco sea el más difícil, ¿no? Quizás el reto más difícil o más importante es hacer que este proceso de reconstrucción de la economía venga acompañada de una reconstrucción hacia una sociedad mejor, ¿no? Con lo que ha mencionado usted de una mejor regulación por parte del Estado, un mejor actuar por parte del sector privado, en la que la estabilidad macroeconómica se construye sobre la estabilidad macroeconómica y que ésta venga acompañada de mejores servicios públicos, un sistema de protección social más efectivo, que esta crisis ha dejado claro que no es efectivo para atender las necesidades de un evento adverso como este, pero también una mejor relación de cooperación y de confianza en el sector público y el sector privado, ¿no? Creo que los retos son enormes, pero como usted mencionó, hemos pasado antes por crisis similares y quizás es una oportunidad para mejorar lo que esta vez nos falló, ¿no? Hemos tenido crisis en los 80 del descontrol del gasto público, del descontrol del Estado, y cambiamos el marco institucional para poner límites al Estado, de alguna manera. En 98, 2001 tuvimos una crisis externa muy, muy fuerte que hizo que las grandes empresas quiebren y la mitad de bancos quebró y nos esforzamos por tener un sistema financiero sólido, pero como que no pusimos mucho énfasis en la protección social y esta vez la crisis vino no por el lado de la economía, el lado externo, o el desbalance fiscal, sino vino por el lado de la salud. Y creo que nos atacó quizás el punto más débil que teníamos, ¿no? Esa es una oportunidad que tenemos para salir mejor de lo que empezamos esta crisis. Quizás un poco optimista, pero es un poco la reflexión que me deja su último comentario. Bueno, ya estamos casi con la hora. Quiero agradecer a todos su participación. Creo que habían inscritos en esta sesión como 3.500 personas. Muchas gracias por su interés. Y antes de terminar, los invito a completar una breve encuesta que va a aparecer en pantalla, que nos sirve, digo no, porque yo también soy vicepresidente de IPADE, nos sirve para mejorar estos eventos. Y también me gustaría agradecer a nuestros medios aliados, ¿no? A la revista Caretas, a la Agencia Andina, a los diarios El Peruano, La República, y a los portales PQS, Sucesos Perú y En Agenda. Y además próximamente le vamos a hacer llegar las invitaciones a los próximos CADES. Sin más, agradezco su participación y agradezco la cordial participación de la ministra de Economía. Muchas gracias y hasta la próxima.